Hola, bienvenidas a este nuevo video denominado estructura del mercado. Ya vimos en el video anterior nuestro dónde, que son las zonas de oferta y demanda. Ahora veremos nuestro por qué abrir una compra, por qué abrir una venta, ¿ok? Este es una nueva lección del curso de trading gratis que he querido traer para ustedes, así que espero lo disfruten y mejore significativamente su trading. Todas las herramientas técnicas, sin importar los indicadores, sin importar qué herramienta sea, están orientadas a un mismo propósito, y es poder definir la tendencia o direccionalidad del mercado. Entonces empezaremos definiendo este concepto. La tendencia no es otra cosa más que la direccionalidad del mercado. Entonces hablamos de que hay tres tipos de tendencias, como lo dijo Charles Henry Dow, padre del análisis técnico: una tendencia alcista, una tendencia bajista y una tendencia lateral. Asimismo, Charles Henry Dow definió tendencia principal o tendencia primaria, una tendencia secundaria y una tendencia terciaria, que ya hablaremos en un video más adelante cuando veamos la correlación de temporalidades. Por ahora definiremos la tendencia alcista. Como pueden observar, quise representar en un gráfico mediante una figura simple. Ven el eje de las X, que es el horizontal, ahí se denota el tiempo; en el eje de la Y es el vertical, el precio. Y como pueden observar, se van formando picos cada vez más altos, seguidos de bajos más altos. Los picos, los altos más altos, están denotados con el triángulo color verde. Y vean el triángulo color rojo, que denota esos bajos cada vez más altos. Entonces noten cómo en una tendencia alcista el precio va siempre subiendo, ¿sí? Luego nuestras oportunidades en este tipo de tendencias estarán en compras. Ya veremos más adelante los puntos estructurales para poder saber dónde buscar esas compras, ¿ok? El segundo tipo de tendencia es la tendencia bajista. Como su nombre lo indica, a diferencia del anterior, en esta el precio disminuye. Vean cómo se forman cada vez bajos más bajos, denotados con un triángulo color verde, seguido de altos cada vez más bajos. Entonces el precio lo que está haciendo es disminuyendo, pero en los mercados financieros nada se mueve continuamente. Los mercados se mueven mediante impulsos y retrocesos. Entonces lo que haremos generalmente es buscar esas oportunidades en los retrocesos, en una tendencia alcista en compras, en una tendencia bajista en ventas. Luego nuestras oportunidades en este tipo de tendencia será en ventas, ¿ok? Hay una tercera tendencia que algunos operadores definen como nulidad de tendencia, o que no hay una tendencia como tal, que es lo que se denomina tendencia lateral. En este caso puedes observar que el precio va desordenadamente, es más como una especie de consolidación, no hay una estructura. Ahí en ese caso ves como hay bastante ruido, pero no puedes observar que el precio haga cada vez altos más altos o bajos cada vez más bajos. En este tipo de tendencia no es recomendable operar, puesto que nuestras oportunidades no están claras. Cuando ocurra esto, que suele pasar, lo más recomendable es ir a operar otro par, un par que tenga una direccionalidad clara. Algo que hacemos mucho en el mercado de divisas o forex, los operadores, es poder leer qué divisas están fuertes versus qué divisas están débiles, y esto lo hacemos a través de un mapa de calor que ya veremos en lecciones siguientes. Por ahora, tener claro que en un tipo de tendencia alcista buscaremos compras, en una tendencia bajista buscaremos ventas, y en una tendencia lateral simplemente no hacemos nada. Buscamos un par que en realidad tenga una tendencia clara, ¿ok? Para que así nuestras oportunidades se maximicen. Ahora introduciré el concepto de estructura. Ya una vez tenemos claro que hay tres tipos de tendencias, lo que tenemos que empezar es a relacionarnos con los conceptos de la estructura. Y notarán que estos conceptos vienen en inglés, los he traído así con su traducción, puesto que sin importar que no sea nuestro idioma principal, vas a encontrar que en la mayoría de libros e incluso la mayoría de personas que comparten sus conocimientos suelen utilizar estas siglas en inglés. Por esta razón las traje en inglés, ¿ok? Entonces vamos a empezar con ese tipo de estructuras en una tendencia alcista, que ya vimos que es donde buscaremos hacer ventas o compras. Compras, exacto. Entonces, en una tendencia alcista, los puntos estructurales van a empezar con H. Voy a darles ese tip que me sirvió mucho. Vean cómo en este tipo de tendencias se suele formar altos, es decir, un high, denotado con la letra H. Un higher high, es decir, un alto más alto, denotado con doble H. Y un higher low, que es un bajo más alto. Esto es propio de un tipo de estructura alcista y debemos aprender este tipo de puntos estructurales. Va a ser muy importante ahora que pasemos al gráfico para denotarlos, pero bueno, todo es cuestión de práctica, ¿ok?
Entonces noten cómo en este tipo de tendencias nos buscaremos ubicar en ese HL o en ese higher low. Buscaremos esos bajos más altos para realizar compras. Así luce una estructura alcista, como ya lo vimos, es decir, una tendencia alcista. Vean cómo se forman higher highs o altos más altos seguidos de higher lows o bajos más altos, uno y otra vez. De manera que nuestras oportunidades van a estar en esos higher lows, en una tendencia alcista. Estos higher lows los definiremos o los correlacionaremos también con las zonas que aprendimos en la lección anterior. Y más adelante veremos el uso de los retrocesos de Fibonacci para denotarlos con una herramienta técnica. Por ahora simplemente lo haremos visualmente, pero más adelante utilizaremos un indicador para eliminar la subjetividad, ¿ok? Así que en una tendencia alcista, tengan presente, nos ubicaremos en esos higher lows, buscaremos denotar esos higher lows para aprovechar ese impulso. Ahora, en una tendencia bajista, noten cómo en la tendencia bajista estos puntos estructurales empiezan con la letra L, ténganlo muy presente. En una tendencia alcista con la letra H, mientras que en una bajista con la letra L. En una tendencia bajista lo que solemos observar son lows, que es cuando se da un bajo al mismo nivel del anterior, como en este caso. Vean cómo ese bajo que se formó, que está denotado con la letra L en el gráfico, llega a ser a un nivel igual que el anterior bajo. Ya en el número 2 tenemos otras formaciones. Tenemos un lower high, que quiere decir un alto más bajo, seguido de un lower low, de un bajo más bajo. Entonces, en una tendencia bajista, en una estructura bajista, nuestras oportunidades van a estar ¿en qué? ¿En compras o en ventas? Van a estar en ventas. ¿Y dónde nos vamos a posicionar? Dijimos que en la tendencia alcista nos posicionamos en los higher lows o bajos más altos. Aquí lo haremos en los lower highs, es decir, en los altos más bajos. ¿Ok? Entonces, una estructura bajista luce así, formando lower lows o bajos más bajos seguidos de lower highs o altos más bajos, una y otra vez. Entonces buscamos posicionarnos en esos lower highs, en esos LHs, ¿ok? O altos más bajos. El cambio de tendencia, esto es muy importante. Ahora lo vamos a analizar directamente en el gráfico de velas japonesas para que observen cómo podemos tener en una temporalidad, digamos, mensual, una tendencia claramente alcista, incluso en una temporalidad diaria, seguir con esa tendencia alcista, pero cuando pasamos a una temporalidad menor, como puede ser 1 hora o 4 horas, ya estar viendo un inicio de cambio de tendencia, de una tendencia alcista a una bajista, y eso es lo que como traders de tipo intraday buscamos aprovechar. Entonces noten cómo en verde aparece esa estructura o tendencia alcista y en rojo la estructura bajista. Entonces, como ya aprendimos, esa estructura alcista está denotada por los higher highs seguidos de higher lows, es decir, altos más altos seguidos de bajos cada vez más altos. Mientras que llega a un punto se forma ese higher high, ese pico más alto que tenemos en la parte alta del gráfico. Noten cómo luego se da una ruptura de un nivel, aparece denotado como quiebre. Vean esa línea que puse ahí discontinua, esa línea horizontal, cómo se quiebra. Y posterior a ese quiebre se nos forma un LL, es decir, un lower low o un bajo más bajo. Posteriormente se va y se forma un lower high o alto más bajo, luego ahí estará nuestra primera oportunidad en venta, denotándolo o correlacionándolo con las zonas que ya aprendimos y por supuesto con los retrocesos de Fibonacci que veremos en un video siguiente. Y nuestras oportunidades en ese cambio de tendencia o de estructura de alcista a bajista estarán en los lower highs. Así luce un cambio de tendencia de alcista a bajista. A nivel de velas japonesas se ve algo así, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación en el gráfico directamente, aprender a denotar esos puntos estructurales. Vean cómo se van formando altos cada vez más altos, seguidos de bajos bajos más altos, y llega un punto donde se hace quiebre o esa ruptura, esa formación de nuestro primer LL o lower low, seguido de los lower highs. Como ya vimos, buscaremos en ese tipo de cambio de tendencia buscar ventas, porque pasamos de una estructura de tipo alcista a una estructura de tipo bajista. Así luce ese cambio de tendencia. Ahora vamos a ver un cambio de tendencia de una estructura bajista a una alcista. Entonces noten cómo venimos formando lower lows seguidos de lower highs, es decir, bajos más bajos seguidos de altos cada vez más bajos, pero llega un punto donde se da el quiebre denotado en el gráfico con color verde. Noten cómo tenemos ese lower low, bajo más bajo, y después se da ese impulso que nos rompe ese lower high o ese alto más bajo que teníamos. Al darse esa ruptura se da la formación de un higher high o un alto más alto, seguido de higher lows, de bajos cada vez más altos. De manera que pasamos de una estructura de tipo bajista a una estructura alcista. En este caso, les pregunto,
¿Dónde buscaremos nuestras oportunidades si estamos ya orientados en una estructura alcista? Buscaremos esas compras en los higher highs o en los higher lows, es decir, en los bajos más altos. Exactamente, buscaremos esas compras en los higher lows, en esa estructura alcista, ¿ok? Así luce a nivel de las velas japonesas. Ya luce de esta manera. Ok, espera, se me perdió acá un poco. Ya les muestro, qué pena. Entonces estábamos en esta estructura bajista alcista. Aquí sí es. Entonces vean cómo venimos en una estructura bajista, formando cada vez bajos más bajos, seguidos de lower high o altos cada vez más bajos. Pero llega un punto donde se hace quiebre, esa ruptura. Y se nos forma un higher high, un alto más alto, seguido de higher lows. Entonces buscamos ese higher low y ya buscaremos pues ese dominio de compradores en ese punto. Para eso va a ser muy importante poder correlacionar las diferentes temporalidades. ¿Ok? Ya entendiendo esto, vamos a pasar directamente al gráfico de velas japonesas para aprender a hacer estas marcaciones y poder darle lectura a lo que está haciendo el precio. Estamos en el gráfico de velas japonesas del par dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Es el mismo par donde hicimos el ejercicio anterior de las zonas. Voy a utilizar este mismo para que se den cuenta cómo denotar esos puntos estructurales. Vamos a empezar en esta temporalidad mensual, es decir que cada vela que observan se formó durante un mes y vamos a empezar a hacer, digamos que utilizando esta herramienta ruta, la marcación de lo que viene haciendo el precio, ¿ok? Estos gráficos los voy a dejar solo a nivel de meses porque deseo mostrarles cómo el precio va haciendo algo a nivel mensual, puede ir haciendo algo diferente a nivel diario e incluso a nivel de una hora. Y es muy importante hacer esta lectura desde marcos principales o mayores como es el mensual, pasando a marcos temporales más pequeños, secundarios y terciarios como puede ser 4 una hora e incluso 5 minutos o 15 minutos ya como terciario. Entonces noten cómo a nivel mensual el dólar estadounidense viene con un dominio, una tendencia, una direccionalidad bastante alcista. Si queremos denotar estos puntos estructurales, que ya vimos que en principio lo hacemos visualmente, pero vamos a aprender más adelante a hacerlo mediante los retrocesos de Fibonacci. Un higher high en esta parte, seguido de un higher low. ¿Sí? Este ejercicio les recomiendo lo vayan haciendo ustedes también, porque el trading, al igual que cualquier otra cosa, es de practicar, ¿ok? Entonces tenemos este tipo de estructura en la temporalidad mensual. No voy a meter zonas para no complicarnos, vamos a una temporalidad diaria, escribimos 1D y vamos a mirar qué está haciendo el precio en esa temporalidad diaria, ¿ok? Entonces vamos a denotar acá, a nivel macro está haciendo esto, diríamos que está haciendo esto, y esto es lo que vamos a replicar en la temporalidad mensual. Entonces volvemos a esta temporalidad mensual para denotar lo que el precio ha venido haciendo en el time frame diario, ¿ok? Entonces ya tenemos denotado el mensual acá. Ahora en el diario tenemos pico así cada alto. Perdón. Lo que vimos que el precio estaba haciendo era un alto así, siguió un bajo así hasta este mismo nivel. Es decir que hasta este punto, noten que no tenemos cambio de tendencia. Es decir, vean cómo el nivel a respetar sería este. Y ese es un nivel que aún no se ha roto. Entonces un higher high o alto más alto, seguido de un higher low o bajo más alto. Y posteriormente otro higher high o alto más alto. Esto estaría está en una temporalidad diaria. Entonces vamos a escribir diario. Ahora me interesa mostrarles qué está haciendo el precio en una temporalidad mucho menor. Vamos a correlacionar el mensual, el diario y una hora. Acá es muy importante en temas estructurales poder denotar, observar más bien qué temporalidad te muestra una buena estructura. Es decir, el dólar estadounidense versus el dólar canadiense, noten, vean cómo en 4 horas se ve mucho más clara esa direccionalidad. ¿Sí? En una hora, veamos cómo se observa, también pues es identificable. Sin embargo, si vas a identificar esto mismo en pares como la libra versus el dólar o el euro dólar, perdón, vas a ver cómo en una hora hay mucho más ruido y puede ser más difícil de identificar. Esto es muy importante a la hora de correlacionar nuestras temporalidades. Y vamos a poder ver lo que está haciendo el precio acá en este punto. Entonces podemos marcar, no sé, vamos a marcar desde este punto y simplemente voy a señalar un high, que sería un alto,
Como vimos, estos puntos vienen siendo otros highs, otros altos al mismo nivel. Vean cómo aquí se forma un higher high, un alto cada vez más alto, pero aquí ya hay una ruptura. Voy a denotar así, así, y bueno, voy a ir a esta mecha para denotar lo que el precio ha venido haciendo. Entonces, el precio en realidad en una hora, noten cómo la estructura más bien ha cambiado ya en una hora. Entonces, voy a representarlo aquí mismo y ya pasaremos a denotarlo en nuestra temporalidad mensual, o simplemente vamos a dibujarlo directamente en la mensual y ahí le colocamos los puntos estructurales. Ok, entonces vamos a la mensual. Ya tenemos acá nuestro diario mensual. Entonces a nivel de tenemos un higher high seguido de higher, perdón, tenemos en esa temporalidad un higher high seguido de otro higher high y ya empezamos a ver ese cansancio. Ya tenemos algo así, ok. Entonces cuando vamos a hacer nuestro ejercicio, vamos a denotar esos puntos estructurales. Tendremos acá un higher high seguido de un higher low, nuevamente otro higher high, otro higher low en esta parte baja, un higher high, perdón, aquí ya cambia. Vea cómo tenemos higher high, un higher low, pero aquí ya tenemos un bajo más, un alto más bajo con respecto a este anterior. Siempre se debe comparar con respecto al anterior, o sea, con respecto a este. Entonces noten cómo tenemos, aquí ya no es un higher high, sino esto ya viene siendo un lower high, es decir, un alto más bajo. Voy a colocarlo en mayúscula, LH. Y vean acá cómo hay ese cambio de estructura, y a esto hay que estar muy atentos, muy atentas. Entonces aquí ya se nos forma un lower low o bajo más bajo. En este punto que se nos forma este bajo más bajo, ya debemos empezar a pensar en ventas, sin importar que en time frame mensual y diario vea cómo estamos en una estructura alcista, pero en una hora ya estamos en una estructura bajista, ¿ok? Entonces nuestras oportunidades mayoritariamente estarán en ventas, en este lower high. ¿Qué será importante hacer? Bueno, correlacionar esos puntos estructurales con nuestras zonas. Eso es lo más importante, entendiendo que en una hora ya hubo un cambio estructural. Entonces voy a denotar acá como 1H. Ok, entonces noten estos marcos y es muy importante, y es lo que haremos más adelante cuando correlacionemos las diferentes temporalidades. Correlacionar mensual, diario, y ya poder hacerlo 4 horas. Si lo hacen con 4 horas, les recomiendo buscar el punto de entrada en 30 minutos. Si lo hacen con una hora, ya pueden ir a 5 minutos o incluso un minuto. Al principio es mejor hacerlo en temporalidades bajas. De esta manera ya tenemos nuestro marco conceptual, ya sabemos que estamos buscando lower highs en esa temporalidad menor. ¿Por qué? Porque el precio, noten como en el time frame mensual empieza a denotar ese dominio de vendedores, ¿sí? Ya empiezan a entrar vendedores, y aunque en la temporalidad diaria aún no ha habido ese cambio estructural, si esto se sigue dando, es decir, que si el precio sigue haciendo lo que ha venido haciendo, y forma acá esto todavía no ha pasado, pero si se diera, ¿qué vamos a tener? Bueno, vean cómo se rompe este punto, y lo que vamos a tener en el futuro acá es simplemente ese cambio de estructura también en la temporalidad diaria. Ya vamos a empezar a ver cómo en diario pasaríamos a formar esto, que ya todos debemos saber cómo se lee, o sea, es un lower high, es decir, un alto más bajo con respecto a este alto anterior. Siempre los altos se comparan con los altos anterior y los bajos con los bajos anteriores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este lower low, este bajo más bajo, se compara con el anterior, y así sucesivamente. Entonces aquí ya tendríamos en este time frame diario una formación de un lower low, y estaríamos también pues en un cambio de tendencia, de una tendencia o una estructura de tipo alcista a una estructura de tipo bajista. En este momento estamos viendo un precio alto del petróleo WTI, es decir, el de West Texas,
Y ya sabemos que Canadá es el cuarto productor más grande de petróleo del mundo, entonces esta divisa está muy correlacionada con lo que haga el petróleo. Entonces ya empezamos a denotar esos cansancios. Ahora sí vamos a ir a esa temporalidad diaria, a mirar lo que viene haciendo el precio y a practicar. Entonces vean cómo lo mismo que hicimos ahorita podemos denotarlo acá en esta temporalidad diaria. Voy a denotar lo más reciente simplemente. Y ya empieza a ver como una especie de cansancio. Ese cansancio se evidencia por estas mechas. ¿Sí ven cómo nos quedan esas mechas cuando vimos las zonas? Que dijimos que estas mechas son zonas de oportunidad, porque ya hay un cambio de estructura. Entonces les recomiendo a veces, por ejemplo, hacer este cambio, pasarlo a este punto y es más fácil de denotar. Ok, entonces ya tendremos nuestros puntos estructurales. Aquí tenemos un higher high. ¿Sí? Acá tenemos un higher low. Luego tenemos un nuevo higher high, un alto más alto, seguido de un bajo más alto. Vean cómo este bajo es más alto que este anterior y este higher high, este alto más alto es mayor que este alto anterior. Aquí tenemos nuevamente un higher high, levemente más alto, véanlo acá, y posteriormente un higher low. Y aquí ya empezamos a tener ese cansancio de compradores o dominio de vendedores, que es lo mismo, ya un lower high. Y hasta este punto no podemos decir, en realidad lo dibujé así, pero no podemos decir que se quebró, porque vean cómo ese nivel válido podría ser este nivel. ¿Okay? Luego este nivel sería el que se debe romper en esta temporalidad diaria para pasar de esa estructura de tipo alcista a una estructura bajista, como lo vimos anteriormente. Aún no ha ocurrido en la temporalidad diaria. Y esto ya lo podemos denotar directamente en nuestro gráfico. Pues tenemos un higher high, seguido de un higher low que estaría en este punto. Entonces buscaríamos identificar estos puntos para compras. Estos serían esos niveles óptimos. Ya veremos, estaría acá nuestro primer nivel. Luego habría un nuevo higher high en este punto, seguido de un nuevo higher low. Estos higher lows aquí lo hemos formado, pero nosotros como trader lo que buscamos es anticiparnos a la formación de estos, ¿sí? Darles una lectura de manera como anticipada para poder proyectar ese impulso, ¿sí? Poder, digamos, realizar perfectamente una compra acá, correlacionándolo con lo que son las zonas y lo que es la acción del precio que veremos en el siguiente video. Entonces noten cómo estos puntos estructurales son los que en realidad nos dicen en dónde están nuestras oportunidades, dónde deberíamos buscarlos correlacionando con las zonas. ¿Ok? Esto se ve así en una temporalidad diaria. Ahora, si vamos a una temporalidad un poco menor, les decía que en este par pueden ir a una hora y correlacionar una hora con 5 minutos. Entonces vean cómo la estructura se ve claramente. Y bueno, vamos a empezar por acá, aprovechando que está esto. Vean como un higher high. Vean cómo esto ya es un lower high porque viene siendo un alto menor que el anterior. Aquí tenemos un nivel importante, una zona. Voy a colocarla, si vamos a estilo pueden ir acá y lo ponen un poco más grueso si quieren. Entonces vean cómo este punto estructural aquí viene siendo un bajo al mismo nivel que el anterior. Entonces esto es lo que se denomina un low, lo denotamos con la letra L. ¿Okay? Acá el precio rompe ese nivel y ya nos forma un lower low, bajo más bajo. Luego aquí nos forma un lower high, sería este punto. Este punto ya sería un higher low, un alto más bajo con respecto al anterior. Perdón, este lower high es un lower high con respecto a este. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no este? Bueno, eso ya lo aprenderemos más adelante en otra lección, donde utilizaremos estos retrocesos de Fibonacci. Voy a denotarlo, punto A, punto B, para ver si está en un nivel válido efectivamente. No los voy a complicar por ahora con esto, pero sí es un nivel válido. Entonces este sería nuestro lower high válido, este sería nuestro higher low, y veamos aquí cómo se nos forma un higher high, un alto más alto. Okay. Acá un higher low en este punto, higher high en este otro,
Aquí noten cómo se da esa ruptura de este nivel que teníamos. Entonces, en estas temporalidades más pequeñas puede haber múltiples cambios estructurales. No hay que dejarnos confundir. Para eso es importante llevar la lectura de lo que está haciendo el precio en esa temporalidad diaria y poder correlacionarlo con esta otra temporalidad. Esto es un lower low, bajo más bajo. Noten cómo nos rompe este nivel que tenemos acá, ¿sí? Y ya el precio vuelve a hacer acá un higher high. Una y otra vez. Acá nuevamente el precio hace un lower low, bajo más bajo, seguido de lower highs. Entonces todos estos puntos ya los correlacionaremos simplemente con nuestras zonas. De esta manera podemos validar si es un punto donde vale la pena o no operar. En este caso es un lower high, un alto más bajo. Y noten cómo el precio ha venido haciendo bajos más bajos. Es decir, aunque nosotros podamos operar estos impulsos, debemos saber que estamos en contra de tendencia, al menos en esta temporalidad diaria, perdón, en esta temporalidad de una hora, que ya vemos que está mostrando ese cansancio de compradores o ese dominio de vendedores, y el precio ha venido formando. Aquí forma nuevamente un punto, voy a denotar como un alto, un high, lower low. Vean aquí ya cómo se da este patrón envolvente en esta temporalidad. Entonces esto puede ser perfectamente un nuevo lower high. Esta mecha que observan es producto de una fundamental, de una noticia importante el día de hoy. Entonces esto es lo que llaman manipulación. Los grandes fondos de inversión suelen sacar, digamos, a muchos operadores del mercado de esta forma. Entonces hay que estar muy atentos a la acción del precio para no caer en estas manipulaciones, e igualmente buscar no operar en esos momentos donde hay altas noticias de alto impacto, porque son noticias que suelen mover muy fuerte el precio. Ok, entonces de esta manera podemos dar lectura en dónde están nuestras oportunidades, entendiendo que en una tendencia principal, primaria, como mensual, vamos alcistas. En una tendencia secundaria, como podría ser la diaria, estamos todavía alcistas, pero ya en una tendencia terciaria estamos bajistas en esta temporalidad de una hora. Vean cómo el precio está formando bajos cada vez más bajos. Luego nuestras oportunidades estarían o están en su mayoría en ventas. Vamos al diario. Entonces, bueno, esto se ve muy rayado. Ok, entonces vean cómo tenemos este nivel importante en este punto, y hasta tanto no se dé la ruptura de este nivel no podemos decir que estamos en una tendencia de tipo bajista, o ese cambio de tendencia de alcista a bajista todavía no ha ocurrido hasta tanto no se dé la ruptura de este nivel importante. Ok, entonces para que lo tengan muy presente. De esta manera podemos saber mediante zonas nuestro dónde, el porqué de una compra o de una venta, entendiendo la direccionalidad del mercado. Y en el siguiente video hablaremos de la acción del precio, que es el cuándo. Ok, espero haya quedado muy claro este video. Igual les dejo un video en la descripción que complementa esta información y está orientado a otro par de divisas. Ok, así que esto fue todo por este video. Dale me gusta, cuéntanos qué piensas, compártelo y suscríbete para que YouTube te avise de nuevos videos. Hasta pronto. Dale me gusta, suscríbete, y si quieres profundizar en el trading no olvides visitar nuestra página web www.waldrontrader.com. Hasta pronto.